Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre, tu palabra es promesa para nosotros, siempre. Dice en una parte que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Señor, en este día queremos que tú hables a nuestro corazón profundamente, que disciernas nuestras intenciones y disciernas nuestros pensamientos. Señor, necesitamos de ti mucho cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomarnos firme de tu mano para poder caminar en la oscuridad en que vivimos. Ayúdanos, Señor, aliéntanos, fortalécenos, alumbra nuestro camino, ayúdanos en todo, Padre. Y ahora es lo que vamos a compartir. Da iluminación a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para entender y comprender la tremenda necesidad y responsabilidad que tenemos los que somos tus hijos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que siempre es capaz de hacernos comprender tus pensamientos, tus ideas, tus mandatos, tus preceptos, que es lo mejor que tú puedes entregar a tu creación, siendo la mayor parte de la creación bajo el reinado del hombre y la mujer. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Decíamos entonces, amados hermanos y queridos oyentes, en estos dos versículos que hemos leído, hay una palabra clave que se llama santidad. Por eso el título del mensaje de hoy dice, procede con santidad. En el mundo que estamos viviendo hoy, un mundo de profunda oscuridad, un mundo lleno de maldad, de acontecimientos negativos para el hombre, donde no tenemos ninguna tranquilidad ni seguridad. Los hijos de Dios tenemos una tremenda y alta responsabilidad que Dios nos ha dado, porque hemos elegido el camino de Dios. Hemos abierto esa puerta angosta que lleva a la vida eterna y hemos elegido una ruta a seguir. Y dentro de eso Dios nos ha entregado en su palabra muchas herramientas, muchos elementos propios para que podamos usar y ser luz en la oscuridad. Así que, amados hermanos, queridos oyentes, vivir en santidad no es para los débiles espirituales. Se requiere para vivir en santidad mucha paciencia, perseverancia, dependencia de nuestro Señor y de su palabra. En un mundo cada vez mucho más hostil, tenemos que vivir una vida santa, una vida que pasa a ser un serio desafío para cada creyente. Pues hoy en día, la verdad, se ha convertido en algo muy relativo. La Escritura es precisa. El creyente dice, debe vivir en santidad, siempre, independiente de la situación en que se encuentre. Por eso en 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Por tanto nos manda a vivir en santidad. Pero antes de continuar, ¿qué es la santidad? Es nuestra pregunta. ¿Qué es la santidad? La santidad, diríamos, es el vestido espiritual. Expresa ser consagrado. Expresa ser
separado solo para el plan y propósito de Dios. Es estar disponible para el uso exclusivo de nuestro Señor. Cuando vivimos solo para Dios, no participamos ni de las críticas, ni de los chismes, ni la pornografía. Lo que hacemos es guardar nuestro caminar, nuestros pasos, pensando siempre solo en Cristo. Esa es la vestimenta que Dios quiere que usted, amado hermano o hermana, que es un discípulo de Cristo, tenga cada instante de su vida. La santidad es un atributo de Dios, es un distintivo que no puede ser obtenido si usted está lejos de los caminos de Dios. Nadie que esté lejos de los caminos de Dios puede tener el atributo de santidad. Usted solo puede conocer a Dios en la medida que conoce la santidad de Dios. Si no conoce su santidad, no conoce a Dios. Sin duda, el día que nos convertimos, que llegamos a los pies del Señor, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestros malos caminos y la manera mala de vivir que teníamos se fue de nosotros. Así que la salvación es la primera obra de gracia del Espíritu Santo de Dios. Y esto produjo un cambio radical en nuestras vidas. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios 5:17, nos dice lo siguiente: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted, amado hermano y hermana, está en Cristo, es una nueva criatura, es alguien nuevo. La vida antigua, la vida vieja quedó atrás. Todas las cosas de aquí hacia adelante, en el momento que recibió a Cristo, son nuevas. Pasamos de pecadores a nuevas criaturas. Todos nuestros pecados y transgresiones fueron ya perdonados por el Señor, el día que lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Es el Espíritu Santo el que origina en nosotros la decisión de separarnos para una vida personal para el Señor. Nos ayuda a alejarnos del pecado, a abandonar el fango y toda la suciedad espiritual en que vivíamos en aquel entonces. Pero hay algo que debemos tener presente tú y yo. Si bien la nueva vida en Cristo surge, la naturaleza del pecado aún persiste, aún está ahí. Por eso Pablo es claro en Romanos 7:23 en decir lo siguiente: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siempre vamos a tener una lucha, a pesar, ¿cierto?, de ser hijos de Dios. Por eso Pablo, claro, veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi pensamiento, en mi mente, y que me tiene cautivo, ¿cierto?, a la ley del pecado, que está, ¿cierto?, en mis miembros. Esta vieja naturaleza se apega al hombre, lo cual le impide llevar una vida cristiana exitosa. Por eso precisamos del Espíritu Santo, para que actúe en nuestras vidas a través de la obra de santificación. Y para lograr tener un estado de santidad estable en nosotros, debemos entender lo siguiente. La mente carnal es precisamente la personalidad que se centra en el yo humano, en nuestro yo. Y el modo de vida que produce esa mente carnal desagrada a Dios. Porque la mente carnal es enemigo de Dios. Es una enemistad contra Dios. La respuesta al problema la encontramos en la posición del yo de nosotros. Hallamos un camino doble muchas veces de vida por el hecho de que el yo permanece fuera del centro de la voluntad de Dios. Somos hijos, pero el yo permanece fuera de la voluntad de Dios. El apóstol Santiago sabía de este conflicto, por eso en Santiago 1:8, él dice que el hombre de doble ánimo
o sea que tiene una doble disposición o intención, es inconstante en todos sus caminos. El punto crucial que debemos entender bien es este. Lo que debe morir en nosotros es este doblez de vida que podemos estar llevando, pero no el yo, el cual es tu ser. El yo, o sea, nuestra personalidad, nuestro sello que nos identifica a los seres humanos, debe seguir viviendo, pero lo que debe morir es el egoísmo. Ese egoísmo que está en nosotros, en el yo. En esto también hay un mundo de diferencia. El egoísmo o el yoísmo es ese modo de vida que surge inevitablemente cuando el yo humano se aparta de Dios de cualquier manera. Ahora, el yo como tal es santo y bueno porque ha sido hecho por Dios. Dios nos creó, Dios nos formó, nos dio una personalidad. El yo se torna malo cuando comienza a tomar decisiones propias, aparte de la voluntad de Dios. Ahí cambia. Entonces la santidad es una de las doctrinas prácticas del cristianismo. No es algo que solo debemos conocer, sino que tenemos que aplicar diariamente en nuestra vida. Toda persona que se haya arrepentido de sus pecados y que haya confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene el privilegio y la responsabilidad de ser un testimonio vivo de la obra regeneradora de Jesús en su vida. ¿Y esto qué significa? Vivir en santidad. Dios es santo. Dios no cambia. Así tampoco lo hacen sus estándares, es decir, sus pautas, su nivel que Dios ha establecido, sus preceptos. La Biblia nos enseña, ahí en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Dios no cambia. Esta porción del libro de los Hebreos es una declaración preciosa de la inmutabilidad de Dios. El creyente puede tener la certeza y seguridad de que es hijo y sirve a Dios santo, poderoso y soberano, y que no cambia cuando se revela la santidad en su vida. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 11:44a, está escrito lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, decía Dios al pueblo de Israel. En efecto, hay un llamado de parte de Dios a la santidad, es un mandato. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto en Levítico como en Primera de Pedro, Dios nos manda a los suyos a vivir vidas santas, porque Él es santo. Es el mismo, es el estándar de Dios que no ha cambiado. Su vara de medición sigue siendo la misma. Este es un mandato que debes cumplir tú, hermano y hermana. Por eso todo creyente genuino debe anhelar esta verdad y perseverar en vivir santamente todos los días de su familia. Y una de las grandes situaciones, de nuestras grandes responsabilidades de vivir en santidad, se da justamente en nuestras relaciones, no solamente en la iglesia, sino también al interior de nuestra familia, de nuestros parientes. Las relaciones piadosas en la familia. Dice el título, ¿cierto?, que debemos vivir en santidad. En el Nuevo Testamento el término de piadoso es piedad, que se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de ellos. Si bien el creyente, como nosotros, tiene el privilegio de pertenecer a la familia más grande y hermosa que existe sobre la faz de la tierra, que es la familia de Dios, la iglesia, también tenemos que entender que tenemos relaciones adicionales con nuestra familia y que deben distinguirse por la santidad.
Muchos a veces son hijos de Dios o hijas de Dios, pero es el único en la familia. ¿Y qué pasa con el padre, la madre, los hermanos, los tíos, los primos, que no son creyentes? Entonces la familia carnal de cada creyente no es la excepción a esta regla de vivir en santidad para nosotros. El cristiano siempre debe mostrar el carácter de Cristo, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y eso incluye a nuestra familia. Debe tener y debe vivir piadosamente, de tal manera que el Señor sea honrado y que no haya oportunidad de ser un mal testimonio para nuestros parientes. Mucho está en juego, hermanos y hermanas. Si de la verdad el cristiano es quien se debe decir, hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, habrá evidencia en nosotros, que son los frutos. La verdadera fe siempre produce afinidad, cercanía nuestra con la realidad y el carácter de Cristo. Por eso Pablo en Romanos 10:8 nos dice 8, 9 y 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hemos sido, hermano y hermana, justificados por el acto de fe nuestro, es decir, hemos nacido de nuevo, entonces la santificación vendrá por sí sola. Porque si no hay santificación, es porque nunca hemos sido justificados. Si somos hijos de Dios, debemos obedecer al Señor. Debemos buscar agradar y cumplir su voluntad. Pablo lo dice en Romanos 12:2. Habla de esto, para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El deseo de nuestro Dios de ver a sus hijos viviendo en santidad es hecho manifiesto cuando Jesús ora al Padre diciéndole, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, ahí en Juan 17. Esto no se refiere solo al contexto de la iglesia, de vivir vidas santas, al encontrarse con los hermanos de la fe. El cristiano debe vivir permanentemente en el lugar que esté y en la situación que esté en santidad. Por eso Pablo, en la carta a los Efesios 4:1b, les dice que debemos, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ya sea en la iglesia, en el trabajo o en la casa con tu familia, tienes que vivir y mostrar una vida de santidad. Amados hermanos, amados oyentes, el pecado destruye las distintas relaciones interpersonales y especialmente las familiares. Por eso cada día es más común encontrar discordia, pleitos y enemistades entre parientes cercanos. Hay divisiones familiares provocadas por las disputas de herencia o simples desacuerdos. A menudo están rotas las relaciones y hay consecuencias a veces muy trágicas. El odio, la ira, los golpes, los homicidios, la violencia, el rechazo, la venganza y otros actos atroces son parte hoy de nuestro mundo de cada día. Y esto es de esperarse cuando no se vive en santidad, sino sujeto a pasiones y emociones cubiertas por el orgullo y el egoísmo. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo que nos rodea. Sin duda, para el cristiano es muy difícil sostener relaciones piadosas con los integrantes a veces de la familia carnal, si es que este cristiano lo hace en sus propias fuerzas. Solamente con las fuerzas de Dios va a poder enfrentar y salir victorioso en sus relaciones interpersonales, en el trabajo, en la vida, en la familia o en el lugar que esté.
También, hermano, cuando uno no vive en santidad, hay que tener cuidado, hay peligro. Y las cosas escritas en la palabra de Dios son para nuestra enseñanza, para nuestras advertencias. Hay un camino equivocado también. El tomar el camino equivocado no es nuevo. Y Dios ya lo demostró y lo advirtió ahí en Génesis 4:7, con el caso de Caín. En la palabra de Dios dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, es decir, tu codicia, y tú te enseñarás de él. El pecado, hermano, está a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué pasó con Caín? No hizo caso omiso de lo que Dios le entregó. Y tú te enseñarás de él, es decir, podrás dominarlo. Caín sabía lo que Dios estaba diciendo, pero de igual forma él no se controló. No dominó ese pecado que tocó a su cuerpo. Por esta causa, pasó a la historia como el autor intelectual y material del primer caso bíblico de envidia, egoísmo y asesinato. Por primera vez un hombre levantaba su mano contra su hermano, carnal en este caso. Por eso en 4:8 dice siempre en Génesis, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta, ¿cierto? Jeremías. Abel nunca pensó lo que su hermano estaba en su mente deseoso de hacer. Solamente que el pecado había controlado ¿qué? Su envidia, su egoísmo, y pensó solamente en eliminarlo a él. Este acto, ¿qué nos ilustra? Lo que el pecado es capaz de causar en un ser humano. Grande fue el egoísmo y envidia de Caín en contra de Abel. Y terminó ¿qué? Quitándole lo que Dios le había dado a Abel, la vida. Esto trajo secuelas para él y su descendencia. Por eso más adelante Dios en 4:11 le dice, maldito seas tú de la tierra. Y en 4:12 le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Una vez que entra el pecado, hermanos y hermanas, causa dolor y desgracia. Sin Cristo, sin Cristo, las relaciones con los demás son duras, sufridas e irreconciliables. Solo viviendo una vida dependiente del Señor nos permitirá vivir santamente como hermanos, a diferencia de Caín. Hermanos ya sea espirituales o sean hermanos carnales. Pero alegrémonos. Hay también un camino correcto, un camino que Dios nos ha mostrado. Solo un corazón regenerado por Cristo, es decir, un corazón nuevo trasplantado en nosotros, que anhela vivir agradando a Dios, que ya ha renunciado a su orgullo y solamente vive sujeto al Señor, va a poder vivir en santidad personal, como en sus relaciones más íntimas con los que estén en ese momento involucrados. Esto incluye ¿qué? El trato también con los familiares cercanos, tales como hermanos, primos, tíos y otros parientes. En la Biblia vemos enseñanzas sabias que al ponerlas en práctica bajo la sujeción del Espíritu Santo que mora en nosotros, harán que el carácter de Dios se forme lentamente en nuestra vida de creyente. Por eso es indispensable que el cristiano se aferre a la verdad de la Escritura, para ser ¿qué? Transformado, buscando sabiduría de lo alto para emprender a vivir, ¿cierto?, en santidad. Un ejemplo de esto es Proverbio 19:11. Dice en Proverbio 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Otra traducción dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Si tu primo, si tu sobrino, o sobrina, o familiar cercano te ofendió, ¿qué tienes que hacer tú, hermano o hermana?
ejercer dominio propio. Uno de los integrantes del fruto del Espíritu. Dominio propio. Debes evitar ser como Caín. No era un conflicto tan serio lo que sucedió entre Caín y Abel. Simplemente, lo único que pasó fue que Caín se dejó dominar ¿por quién? Por el pecado, la envidia. Y usted, hermano o hermana, tenga cuidado. No se deje dominar nunca por el pecado, sino que debe llenar siempre su corazón de la palabra de Dios. Y así siempre va a depender de Dios, del Señor, en todo momento. Porque es clara, la palabra nos dice en Números 14:18. Solo Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. No usted ni yo. Nosotros no somos tardos para la ira ni para la misericordia. Tenemos que tener eso presente. Por tanto, siempre debemos aferrarnos a Dios. Y Él va a acudir, ¿cierto? De tal manera que podamos controlarnos en los momentos de ira. Por la gracia de Dios el cristiano ha sido, como dice Pablo en Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por tanto, tu vida debe reflejar, hermano, hermana, una vida consagrada a Dios. Así, tanto tus padres como tus hermanos, tus primos, tus tíos y demás familiares deben ser partícipes de ese testimonio tuyo. Lo están viendo, ven tu conducta. Ahora, si alguno de tus parientes no es creyente, tu obligación es aún mayor. No dejen de lado tu testimonio como hijo de Dios. No des lugar a que hablen mal de Cristo. Porque si tú actúas mal, lo único que hace es que los demás hablen mal de Cristo. Testifica con tus acciones si eres cristiano. Vive de acuerdo a tu posición en Cristo. Recuerda que Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vida santa refleja amor por Jesús. Si quieres que tu relación con tu hermano, primo, pariente cercano se distinga por la piedad, debes primero amar ¿a quién? A Dios. Por eso en el Evangelio de Lucas es claro, 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar de una manera diferente a esto. No hay atajos, hermano. No hay alternativas. Ama a tu hermano. No permitas que el pecado que toca tu puerta, que es tu corazón, no cedas a él. No cedas al orgullo ni a las emociones. Busca siempre agradar a Dios a través del trato con los demás. Vive para Dios. Sé testimonio viviente del Señor acá en la tierra. Empieza a servir en vez de ser servido. Comienza por tu casa, por tu familia. Que siempre testifiques de Jesucristo ante el mundo, ¿cierto? Manteniendo relaciones piadosas con tus hermanos, con tu familia, para la gloria de Dios. Finalmente, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En resumen, hermanos, hermanas, queridos oyentes, la persona redimida por el Espíritu Santo, al convertirse, debe procurar siempre estar lleno del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Cristo nos posea a nosotros por entero. Esta recepción del Espíritu Santo, Pablo la afianza en Romanos 5:5. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es amor. Y cuando decimos que Dios derramó su amor, queremos significar que Él se derramó a sí mismo en la persona del Espíritu Santo. Para entender mejor el significado de derramar, voy a tomar la siguiente ilustración de la luz. Cuando encendemos la luz al entrar en una habitación, la ampolleta eléctrica se ilumina e instantáneamente la luz se derrama en todas las direcciones, ocupando todos los rincones y escondrijos de la habitación. Lo único que impide que la luz llene todos los espacios es la presencia de objetos opacos. Por ejemplo, las cajas, los muebles, las personas, etc. Por lo general, hermanos y hermanas, en nuestro corazón también hay toda clase de objetos opacos que generan sombra y que es necesario permitir que el Espíritu Santo de Dios haga una limpieza a fondo en nuestro corazón, de modo que Él pueda iluminarnos por completo. Y algunos a veces de estos objetos opacos son celos en nosotros. Hay ira, hay maledicencia. A veces gozamos de amargura, el amor al dinero y otras cosas semejantes. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios, designio es intenciones, deseo, pensamiento, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Debemos entonces admitir que a veces existen partes de nuestra vida que no deseamos someter a Dios. Y esto es la mente carnal. El pecado puede ser nuestro amo, hasta puede conducirnos a la muerte, o bien la justicia puede ser amo de nuestro hasta conducirnos a justificación. El pecado nos puede llevar incluso hasta la muerte espiritual. Pero si hemos nacido de nuevo, la justicia de Dios está en nosotros y nos va a conducir con la santificación. La elección de quién será nuestro amo es nuestra. Es tuya y mía. Pues no podemos servir a los dos a la misma vez. O estamos en pecado o andamos en santificación. De modo que es nuestra decisión. El amor es lo que determina si vamos a dejar de ser siervos del pecado para muerte espiritual, a fin de ser siervos a la justicia para santidad de vida. O sea, si vamos a vivir o para la carne o vamos a vivir para el espíritu. Así, hermano, es importante que tú decidas cómo te encuentras viviendo hoy, en santidad para justicia, o te encuentras viviendo bajo el dominio del pecado para muerte espiritual. Esa pregunta la dejo en tu corazón. Oremos. Señor y Dios Padre nuestro, si alguno de los oyentes de esta mañana ha sido tocado por el mensaje en su corazón y quiere llegar a conocer al Señor como Señor y Salvador, le pido que repitan junto conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he vivido apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguir tus pasos el resto de mi vida. Así sea. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Que el Señor guarde cada momento de nuestra vida. Que el Señor nos proteja y nos cubra de toda maldad, para que el hombre malo no tenga ningún poder sobre nosotros, que no pueda tocarnos,
Que Satanás y sus huestes tampoco tengan arte ni parte en nuestra vida, sino que solamente tu poder maravilloso sea el que cubra nuestros pasos cada día. Por eso, Padre, a ti damos la gloria, porque tu sangre nos ha salvado, nos ha comprado, y con tu poder tú nos has cambiado, has transformado nuestra vida. En la justificación nos has permitido andar en santificación. Por eso damos a ti la gloria, por todo lo que haces y has hecho en nuestra vida y seguirás haciéndose adelante. Por eso, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese maravilloso nombre, en el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pedimos todas estas cosas como una bendición muy especial. Amén, amén, amén. Así sea.
Dios del universo, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios del universo, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Temprano en la mañana, yo celebraré la luz. Si las tinieblas me rodean, de noche te invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, aleluya, Dios de gloria por la